Bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos a empezar nuestra siguiente presentación sobre otro de los temas estrellas que ha elegido Aciertas, ¿no? Para, bueno, como puntas de lanza para llegar a los niños y las niñas y llevarles el tema de la ciencia, y es el de las neurociencias, ¿no? Y bueno, es otro tema en el que hay poca duda de que esté de moda. Tan de moda que algunas veces los que estamos cercanos a esto nos arrepentimos que esté tan de moda, porque ponerle neuro, una tontería, aunque tenga neuro delante, sigue siendo tontería. Será una neurotontería, pero es una tontería, ¿no? En fin, que hay mucha neuropseudociencia por ahí suelta, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo también es verdad que bueno, el estudio del cerebro y las implicaciones que tiene, ¿no? Yo creo que en neurociencias hay como una dimensión que es la fascinación por el cerebro en sí, pero también todo el impacto que eso tiene sobre cómo nos ayuda a comprender otras cuestiones que no son solo el cerebro, ¿no? Es decir, mirando al cerebro nos ayuda a comprender elementos de nuestras relaciones con otros, a conocernos más a nosotros mismos. O sea que yo creo que es un campo, bueno, fascinante, incluso la aplicación de nuevas tecnologías que aparecen, ¿no? El estudio del cerebro, eso fascina mucho a los que se acercan al campo, ¿no? Empiezas a hablar de que quizá tengamos escáneres portátiles en el futuro cercano y cosas de este estilo, ¿no? Y bueno, y si podremos saber lo que la gente piensa, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, pues una aproximación científica es muy importante. Y bueno, pues tenemos un educador aquí para que nos cuente un poco cómo podemos llevar esto a las aulas. Laura López Mascaraque es investigadora en el Instituto Cajal, aquí en Madrid. Ella tiene su línea de investigación principal, también de divulgación, es en el estudio del olfato. Tiene un grupo de investigación que, bueno, tiene algunas temáticas más amplias, pero tiene ahí el tema del olfato como una muestra de identidad, ¿no? Es presidenta de la Red Olfativa Española, y bueno, y también abandera, en cierto modo, la presencia de las mujeres también en este campo, porque esto lo hemos hablado también en el contexto de las Red Aciertas. Hay que llevar la ciencia a los niños y a las niñas. Necesitamos STEM, gente STEM y gentecillas STEM también en ese contexto, ¿no? Y bueno, más recientemente lo que tenemos de ella es un libro de divulgación justo sobre el olfato con otra persona que quizá conocéis, con Ramón Alonso, ¿no? Que también es muy conocido en los circuitos de divulgación, que además le han dado un premio europeo para la divulgación muy recientemente. O sea que creo que es todo un lujo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y, pues, si me permitís también me levanto, que si no me molesto yo. A ver, cuando me pedisteis esto de la introducción de neurociencias, ya, bueno, pues cuando me dijisteis venir a introducir las neurociencias en el aula, la verdad que cuando se habla algo así, te da un poco miedo, ¿no? Porque dices, bueno, introducirlas en el aula. Realmente yo en el aula introduciría una asignatura que se llamase neurociencia. Creo que es algo que debemos luchar por ello, porque realmente la neurociencia incluye tantísimas disciplinas y es como la que domina, lo siento, pero la que domina casi todo, o por lo menos todo nuestro cuerpo y el de los animales, ¿no? Entonces, buscando una definición de neurociencia, que la mejor que tenemos es esta, de 460 años antes de Cristo, que fue dada por Hipócrates. Dice que la neurociencia lo definía así: los hombres deberían saber que no es sino del cerebro de donde provienen las alegrías, los deleites, la risa y las diversiones, así como las penas, las aflicciones, el abatimiento y las lamentaciones. Y mediante este adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos, y sabemos lo que es deshonesto y lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y lo que es desagradable. Y es mediante el mismo órgano como nos volvemos locos y llegamos a delirar y nos asaltan miedos y terrores. Yo creo que esta definición no puede ser mejor, y parece mentira que fuese hace tantísimos años. Luego ya vino Aristóteles, que ya empezó con que era la mente estaba más en el corazón, bueno, y realmente la neurociencia es algo que se apagó como tal y no hubo ninguna realidad más hasta que llegó Cajal, y como no estando aquí el padre de la neurociencia actual, que es Santiago Ramón y Cajal. Deberíamos hablar mucho en las escuelas, en los colegios a los niños, ¿no?, de un héroe como Ramón y Cajal, como ahora es Pedro Duque, ¿no? Entonces, esta persona fue la que introdujo, no a España, sino al mundo, la neurociencia, ¿no?
Entonces, su historia además es muy divertida y es muy alentadora, porque era alguien que realmente no era ni un buen estudiante, era muy travieso, pero sí se preguntaba muchas cosas. Creo que eso es a lo que los niños, tenemos que tender con los niños de primaria y secundaria, ¿no? A que se hagan muchas preguntas, no darle las cosas hechas, sino que se pregunten y se pregunten. Bien, entonces, por eso digo aquí que esto de la neurociencia no debe considerarse como una disciplina, sino sería un conjunto de ciencias, ¿no? Donde lo que vamos a ver es qué es el sistema nervioso y cómo es la actividad del cerebro. Y cómo esa actividad del cerebro se va a relacionar con la conducta, se va a relacionar con el aprendizaje. Es decir, nos va a dar a entender cómo funcionamos, cómo nos movemos, o sea que es un área muy importante. Habría una serie de conceptos básicos que hay que ir poco a poco metiendo a los niños desde el principio. Algo como que es el órgano más complejo del cuerpo. Otra de las cosas que nunca se dice, todo el mundo cuando le preguntamos qué células son las del cerebro, hablamos de neuronas. Creo que es hora de hablar de la glía. La glía es una célula muy importante del cerebro. Se llama glía porque viene de una palabra que era del griego, que era realmente el pegamento, el sustrato, ¿no?, de las neuronas, pero tiene muchísimas más funciones y cada vez se va dando más importancia. Luego, entonces es otro concepto que se debe introducir. También que se comunican mediante señales químicas y eléctricas, ¿no? Realmente nuestro cerebro es algo muy, muy eléctrico y muy químico, y a partir de ahí vamos a tener las sensaciones, vamos a tener el movimiento, vamos a tener todas nosotros, ¿no? Va a controlar todo. ¿Por qué? Porque va a coordinar todas las funciones orgánicas y además va a dirigir el comportamiento. Luego es el órgano más importante que tenemos. Y va a estar determinada por genes, pero hay que tener muy en cuenta que la experiencia, el aprendizaje, todo esto realmente va a regular esos genes y va a regular cómo es ese cerebro y cómo se va formando, ¿no? ¿Por qué? Porque estas experiencias van a modificar nuestro cerebro día a día. Es lo más importante, desde que nacemos hasta que nos morimos. No se puede decir que a medida que vamos siendo mayores podemos aprender menos. Siempre que tengamos aprendizaje, siempre que haya ejercicio, que haya aprendizaje, el cerebro se va a ir modificando y va a ir aumentando, ¿no?, sus capacidades. ¿Por qué? Porque las personas van a nacer con unas habilidades que pueden desarrollar o incluso perder. También se pueden perder, por supuesto. Porque pueden tener determinados estímulos o no tenerlos, o puede haber luego también determinados problemas, ¿no?, que van a hacer que el cerebro ya no sea sano, y si el cerebro no es sano, tú también. Hablarles también que el cerebro es el sustrato de la mente. Vamos a dejar ya la mente o la conciencia o el yo mismo. Realmente la mente reside en el cerebro, la memoria, el aprendizaje, todo está en el cerebro. Y luego recalcar mucho que realmente la investigación científica es la base de nuestra salud, y por supuesto de neurociencias como de otras muchas ramas de científicas. Hay esto que me he encontrado de Paco Mora, que es un neurocientífico, un neuropsicólogo, que dice 5 aportaciones de la neurociencia para mejorar las clases. Uno empieza con algo provocador, una frase, una imagen. Conecta con la vida de tus alumnos. Preséntales un problema. Diles algo que realmente les pueda atraer, ¿no? Haz que quieran y puedan hablar. Es decir, que no haya miedo a que se expresen, que todo es válido, que es importante preguntar. Es lo más importante de todo, es preguntar. A veces ahora está muy de moda el lanzar una pelota. Se lanza una pelota y cada uno que recoge una pelota, algo, sea lo que sea, aunque sea una tontería, aunque sea el nombre del anterior que le ha lanzado la pelota, pero lo importante es la participación. Introduce incongruencias, por supuesto, esto es importante, y más en los niños. Realmente cuando unos jóvenes llegan al laboratorio, muchas veces lo importante es decir, estas personas jóvenes vienen realmente sin muchos prejuicios de sabiduría, entre comillas, ¿no? Con lo cual pueden hacerse muchas más cuestiones y pueden plantear preguntas que debemos responder, ¿no? Y evita la ansiedad, es decir, que no haya presión. Eso es muy importante porque la presión también afecta en ello. Entonces dices, ¿vamos a meter algo provocador? Pues venga, vamos a empezar, por ejemplo, con esto. Realmente el cerebro es la estructura más compleja del universo. Fijaros, vamos a comparar una célula nerviosa con el universo. Esto es una foto, una instantánea sacada, bueno, esto lo sabrán más los astrónomos que yo, pero realmente, según dicen, es una instantánea que se ha sacado en un momento determinado, en el cual, mediante una simulación amarillo, las galaxias y alrededor las estrellas, ¿no?
Esto está cuantificado en miles de millones de años luz, mientras esto simplemente son micras. Pero realmente aquí tenemos una célula nerviosa conectada con varias células nerviosas y con todas sus dendritas que están pasando la información de uno a otro. Luego, entonces, aquí se dice que las neuronas serían las estrellas, las sinapsis, que es cómo se conectan unas con otras, serían lo que formarían las galaxias, y realmente nuestro cerebro sería el universo. Esto sería algo provocador para un niño, para empezar, para atraerle de alguna manera. Las estrellas atraen mucho, todo lo que es la astronomía en general, ¿no? Si seguimos, esto sería como el tener la noción de que realmente el cerebro es algo vivo, algo que se mueve, algo muy dinámico, es decir, que hay muchas células que se interconectan, que están hablando unas con otras todo el tiempo mediante impulsos eléctricos, están pasando una información y pasan la información de forma que tú eres capaz de mover este dedo, de guiñar un ojo o de ver lo que tengo delante. Pero esto, que haya una dinámica celular, que haya todas estas células que son neuronas y glía, que están hablando entre ellas y se están conectando distintos subsistemas o sistemas que tenemos en el cerebro. Luego, entonces seguimos pensando que es algo muy complejo, de las cosas más complejas que existen en el universo. Hay que ver que el cerebro realmente está encerrado en algo, en el cráneo, pero realmente es algo gelatinoso. Esto está muy bien, esto lo podéis hacer en los colegios, simplemente hay moldes de cerebro, podéis poner gelatinas y realmente la consistencia del cerebro sería una gelatina. Y ver y que se juegue con ello y ver que realmente esto es algo muy lábil realmente. Pero ahí parece mentira que dentro de este cerebro que está aquí, dentro del cráneo nuestro, lo que tenemos es que mediante unos sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, el tacto, etcétera, vamos a llevar toda la información del exterior que va a llegar al cerebro y se va a modular aquí dentro. Pero además, esa información fuera también se va a llevar va a llevar toda la información que tenemos en el cuerpo, es decir, todos estos movimientos que hacemos, todas las funciones orgánicas que tenemos, esto va a llegar también al cerebro a través de la médula espinal y de todos los nervios que tenemos, ¿no? Entonces, aquí en la cabeza vamos a tener una serie de órganos por los que nos va a llevar la luz, los olores, los sabores, el tacto, incluso en el oído, no solo los sonidos, sino también la posición y el movimiento de la cabeza, por eso a veces tenemos vértigos o tenemos mareos, ¿no? Y todo esto va a llevarse a cabo por un gran número de células muy distintas. Y una muy especial, y que os hablaré un poquito más de ella, es las células que tenemos en el sentido del olfato. ¿Por qué? Porque es la única neurona de todo el cerebro que tiene contacto con el exterior. Es decir, tenemos unas neuronas que están aquí en la nariz, en algo que se llama el epitelio olfativo, donde sus dendritas están conectando con el exterior. Están en el mucus que tenemos y ahí llega un odorante y tiene un receptor que va para el cerebro. De todos estos órganos, tienes aquí el ojo que va a ir con las longitudes de onda, va hasta la retina. En la retina va a activar unas células, esas células van a pasar a un núcleo central que hay en el cerebro, que es el tálamo, y del tálamo nos va a pasar a la corteza visual. En la auditiva nos va a pasar lo mismo, llega al oído las frecuencias y aquí nos va a transmitir la información hasta el tálamo también, en el núcleo geniculado medial, y de ahí va a ir a la corteza auditiva. Así en todas, excepto en el olfato. ¿Por qué? Porque aquí llegan estas neuronas que están en la nariz, llegan al cerebro, a una estructura que tenemos aquí muy frontal, el bulbo olfativo, y de ahí va directamente a la corteza. Por eso es el sistema más primitivo, más evocador, que nos llama tanto la atención, porque no tiene un procesamiento interno, va directo, ¿no? Entonces, todo esto está coordinado por las células que hay en el cerebro. Y, como dice aquí, la neurona, es decir, es muy importante que estén estas dos. Y esto, convencerle y a los niños desde pequeños, hablarles de los dos tipos de células que hay. Realmente hay, una vez que di una charla en un colegio, me decían los niños, dicen, entonces, la glía es como si fuesen las madres que llegan a la habitación que tú no te enteras y te recogen todo. Pues más o menos. Es decir, te facilitan absolutamente todo para que tú hagas una labor muy importante, que es estudiar ese examen en ese momento, ¿no? Pues así están en el cerebro. De alguna manera, todas están pendientes de qué vamos a hacer, qué está necesitando esa neurona, pero además ellas mismas tienen sus propias funciones que también hay que ir poco a poco enseñando. Aquí no nos vamos a meter mucho porque realmente estoy hablando para cursos de primaria y secundaria. Yo considero que a los niños de primaria y secundaria hay que hablarles con palabras
las palabras adecuadas y los hechos que son en sí. Es decir, no hay que andarles con cuentos todo el día, sino que yo con clase a los niños pequeños, yo les he hablado de lo que es una neurona, de lo que es una glía, de qué es el cráneo, los nervios, y ellos poco a poco esas palabras las asimilan y hablan de ellas con naturalidad, porque tú no sabéis la memoria que tienen los niños, ¿no? Y realmente te van a preguntar de repente, oye, me dijiste que el hipocampo, ¿qué era? Eso de la memoria. Y tú realmente alucinas porque dices, es increíble cómo los niños pueden saber todo. En muchos colegios yo llevo un cerebro de estos de resina grandes, que están a tamaño natural, y dentro van todas las piezas. Pues llega un momento que cuando ya me voy de la clase muchas veces dicen, se te ha caído el cerebelo, a lo mejor al montarle, ¿no? Es decir, que realmente si son capaces de aprenderse en la época de mis hijas los Pokémon, pueden aprenderse absolutamente cualquier cosa y sea algo familiar con ellos, y sea algo que siguen y que hablan, ¿no? Bueno, pues aquí realmente lo que nos representamos es que hay una diversidad de células enorme. Todas estas células de aquí, excepto esta y esta, son glía y la neurona. Tienen unas morfologías muy diferentes, unos fenotipos que podemos dibujarlo de 1000 maneras y a esto a los niños les encanta y lo hacen. Además es una actividad muy de las clases, es mostrarles distintas morfologías reales de células que marcamos con fluorescentes, con distintos métodos que existen hoy, con optogenética y demás, y ellos nos van a dibujar algo completamente similar y muy bueno en muchos casos, ¿no? Además, muchas veces yo les enseño este tipo de dibujos, son dibujos de Santiago Ramón y Cajal, reproducciones de dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal que tenemos en el instituto, y la verdad que ellos se imaginan cuentos de todo tipo, ¿no? Cuando yo les hablo de que Cajal, por ejemplo, en un momento determinado hablaba de las mariposas del alma y de los árboles y de las dendritas o de todas lo que podían formar el cerebro y las neuronas, y Cajal, sin saber nada, empezaba a poner estas flechitas en los dibujos, ¿veis? Aquí hay unas neuronas, aquí van esto, que es el que transmite la información, que es el axón, y aquí él pintaba estas flechas que llamábamos flechitas indias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que marcaba era la dirección de la información. Y claro, cuando tú dices, a ver, ¿esto qué es? Esto serían las células que tenemos en la nariz, estos serían las células que tenemos en el ojo. Es muy fácil porque dices, claro, y te lo dicen, lógicamente. Si entra por aquí no va a ir en dirección contraria. Vale, hasta ahí perfecto, pero es que luego esa información tiene que volver. El ojo no ve, la nariz no huele. Quien huele es el cerebro, quien ve es el cerebro. Simplemente necesita un órgano receptor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí también él ponía flechas en sentido contrario, pero imaginaros esto, dentro del cerebro, que no tienes un órgano receptor, él también ponía estas flechitas para todos los lados, con lo cual piensas, o es un mago, o es un adivino, porque ahora mismo que tenemos todo esto lo estamos comprobando y estamos viendo que es cierto. Es decir, y todo como lo hace, algo muy importante en ciencia, la observación, es algo fundamental. Tenemos que observar qué es lo que ocurre, tenemos que comparar, tenemos que tener muchas muestras de todo para poder llegar a saber todo esto. Y bien, entonces todas las neuronas, incluso, y la glía también, se comunican, codifican señales, nacen, se mueren, es decir, tienen una serie de procesos que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Además, esto es otro dibujo de Cajal, que es algo como muy estático, pero a la vez que es estático tú piensas, y todos estos movimientos que parece que tiene, bueno, pues esto es un vídeo que sacamos ahora en los laboratorios, y entonces ves, perdón, a ver si logro poner aquí, si vosotros veis este vídeo, no sé por qué se para, veis que según paro, viendo distinta forma, ¿no? Tiene esta forma, que podría ser cualquiera de estas. Si sigo con él, lo paro aquí, tiene otra forma distinta. Bien, aquí Cajal lo que decía era, cuando nos desarrollamos, las neuronas crecen y tienen esto que él llamó cono de crecimiento, porque es un cono que va creciendo y esa neurona va llegando. Si está aquí en mi ojo y tengo que llegar a la corteza visual que está aquí atrás en el cerebro, tengo que extender un axón que me comunica este ojo con la corteza o este ojo con el tálamo. Entonces esto se hace a través de los conos de crecimiento. Bueno, pues él era capaz de pintar
todas estas morfologías y además decir que esto no era estático, sino que esto era algo dinámico y que tenía estas formas porque estaban buscando un sitio donde ir y se podían seguir por quimiotaxis, ¿no? Sino que seguía uno con otro por una especie de algo que les está guiando y que se les está... Realmente es impresionante el ver cómo esto, hace más de un siglo, y esto hoy día, cómo realmente estamos diciendo absolutamente lo mismo, pero con distintas técnicas. Aquí también es importante hablar de todas esas conexiones que tenemos dentro del cerebro, se llevan a cabo por algo que tenéis que aprender desde pequeños, que es la sinapsis. La sinapsis, ¿qué es esto? Realmente esto es una célula, una neurona, que tiene un núcleo, como todo, que tiene esto que son las dendritas cogen la información. Esa luz que nos está llegando llega aquí, pero tiene que transmitirse, tiene que dirigirse a algo. Entonces hay un impulso nervioso que lo que está haciendo es llegar hasta el final del axón. Y allí va a hablar con esta otra célula que tiene al lado. ¿Y cómo habla? Pues por medio de una transmisión química. Y esa transmisión química se convierte en eléctrica. ¿Por qué? Porque aquí están los neurotransmisores, que van a pasar la información de una a otra. Eso sería la sinapsis. Es decir, cómo se hace eso. Esto es importante en las clases. Por ejemplo, con estos, ¿sabéis lo que son esos limpiadores de pipas que hay en los estancos? Que llevan un alambre dentro. Pues con esto pueden montar distintas neuronas, donde con distintos colores sea el axón, las dendritas o el cuerpo, e incluso poner bandas de mielina, que realmente el axón para que conduzca bien toda la electricidad necesita estar rodeado por algo. Entonces dices, bueno, pues esta es la banda de mielina, o esto otro que sería con plastelina, donde tú vas a marcar todo esto que estamos viendo, todo esto que les estamos enseñando, y le estamos poniendo una diapositiva, que ellos lo plasmen con las manos y que lo tengan en la clase colgado y lo vean de una manera natural. Y de vez en cuando preguntar, ¿qué era esto? Esto era un terminal axónico, es verdad, y el terminal axónico se tiene que conectar con una dendrita. Esto serían las dendritas, esto que entre medias sería la sinapsis. Es decir, algo que seamos, pero que sean palabras que se normalicen, que sean palabras comunes. También hay muchas web, que, sobre todo de Estados Unidos, que se llaman Neuroscience for Kids, pero que también están en español, las cuales lo que tienen son para colorear todas estas, desde cerebro, neurona, lo que es una sinapsis, y que ellos pinten los distintos orgánulos de la célula y cómo esto abre unos poritos, se abren unas vesículas y aquí se abren otra cosa, y les podemos hablar del sodio, del potasio, les podemos hablar de todo. Y realmente eso va a ir poco a poco abriendo su mente y haciendo más preguntas. Cuando hablamos de las células de glía, pues tenemos que contarles que, fíjate, antes se decía que había 10 glía por cada neurona. Ya se ha visto que no, se ha contado otra vez y se ha visto que realmente hay 1:1, una proporción 1:1, lo que pasa es que se contaba en determinadas zonas, que a lo mejor hay una proporción, es el cerebro entero, ves que la proporción es 1:1. Entonces ves que hay 100 billones de células gliales en un cerebro humano frente a 100 billones de neuronas. Estas células de glía, que son muy importantes, se dividen en principalmente astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Es decir, que estos astrocitos hacen muchas funciones. Astrocitos son palabras también divertidas, viene de estrella, del astro. Tienen forma no tienen axón, solo tienen unos procesos. Todo esto hay que contárselo. ¿Por qué? Porque sin embargo están agarrados a los vasos sanguíneos, con lo cual son muy importantes, porque están tomando la información de todo el cuerpo. Además están regulando cómo se están conectando estas neuronas. Tienen muchas funciones que poco a poco les vamos a contar. Y además aquí tenemos los oligodendrocitos, que son otras células que se encargan de ponerles, como digo yo, una bufanda a los axones de las células para que realmente faciliten esa transmisión. ¿Qué es esa bufanda? La mielina. Los citos son los que van a cubrir para que la transmisión de ese impulso sea más rápida. Están protegidos, no se rompen. Y otra muy importantes, y ahora últimamente cada día más, por muchas cosas, pero entre ellas porque son parte del sistema inmune del cerebro, que es la microglía. La microglía realmente antes eran simplemente los barrenderos del cerebro. Es decir, me voy a comer todo lo que se va quedando por ahí,
también están los macrófagos, pero bueno, y tienen muchas funciones del sistema inmune, es muy importante por eso. Nosotros dentro de la Sociedad Española de Neurociencia tenemos en la web determinados protocolos, esto se me ha montado una cosa con otra, donde, por ejemplo, aquí es creando una sinapsis, ¿no? Como pueden hacer en el colegio, sobre simplemente unas cartulinas y trozos de fieltro, trozos de papel, ir poco a poco ensamblando lo que es toda una sinapsis, lo que son todos los distintos tipos de células, incluidas, por supuesto, la glía, que es importante en ello. También, sobre todo el concepto este de dinamismo, de que no se coja miedo a ver un cerebro, porque a veces, qué asco, ¿no? Te dicen un esqueleto, un cerebro, pues realmente es algo muy bonito. Aquí tenéis un cerebro, y esto se les enseña a los niños, al final les encanta y me dicen que lo pare y demás. Pues esto es un cerebro que le van viendo en una imagen, porque ahora es muy importante, les cuentas ya las técnicas de imagen que existen, para no tener que dañar a nadie, ni tener que hacer un agujero para ver algo. Pues simplemente a través de las imágenes vas haciendo fotos de todo el cerebro en distintos planos, luego los unes y tienes una película de cómo es el cerebro por dentro, cómo son todas las estructuras, las puedes parar en cualquier momento, y esto lo puedes hacer de muchas maneras, porque puedes hacer cortes así, o los puedes hacer así, o los puedes hacer así, con lo cual de esa manera vamos a saber cómo es todo el cerebro. En este caso, a los niños muchas veces les llevamos cerebro, trozos, ellos lo hacen desde gelatina o con plastelina, los vamos recortando y vamos poniendo las distintas zonas del cerebro. Les enseñamos eso, cómo es el movimiento de los conos de crecimiento, cómo todo existe una comunicación entre todas las células del cerebro y, por ejemplo, ejemplos como este, ¿qué ocurre cuando los niños juegan, ¿no? Pues tenemos distintas moléculas en el cerebro, distintas sustancias químicas, neurotransmisores, los cuales van a mejorar el estado de ánimo, va a regular la digestión y la temperatura corporal, de ahí de por qué a veces nosotros tenemos problemas con este tipo de sustancias y puede haber gente que esté un poquito más deprimida, más triste, menos triste, etcétera, etcétera. Las endorfinas, que realmente mejora todo, y hay que decir que estas endorfinas realmente son importantes cuando se hace ejercicio. Tenemos un aumento de esas endorfinas, luego entonces es muy importante jugar y demás. Otras como la dopamina, que realmente es pero todo esto está regulado en un cerebro normal, y si se hace una buena dieta, un buen ejercicio y demás, todo esto vamos a ser muy felices, excepto si hay problemas, como puedes tener un problema que de repente te llega una bacteria a la garganta y tienes amigdalitis u otro tipo de problemas que no sabemos qué pasa, pero desde niños que tienen cáncer, pues también hay que decirlo, ¿no? Y problemas que pueden afectar a tu cuerpo y también al cerebro. Entonces, decíamos esto, ¿no? Cómo mejorar las clases. Otra, por ejemplo, vamos a introducir incongruencias. Y esto, a ver si lo hacemos todos. En principio, estos dos dedos, si vosotros tocáis la nariz, simplemente sentís una nariz. Ahora vais a cruzar los dedos así y vais a tocar y cerráis los ojos. ¿Alguien siente dos narices? Acariciándola. Se sienten dos narices, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Pues que realmente, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro es muy inteligente y el cerebro interpreta. Él está interpretando cuando tú pasas los dedos así, que tenemos una nariz, pero claro, en el momento que esto le damos la vuelta, está mirando otra cara. Y la otra cara lo que está haciendo es que al cruzar me informa de la presencia de dos cosas, de un dedo otro y de otro dedo otro. Esto realmente no es que el cerebro se equivoque, ¿no? Sino que simplemente tienes esta posición de las caras laterales de los dedos que está acostumbrado a ver solo una nariz. Pero al cruzar los dedos y ponerlos en distinta posición vamos a sentir dos narices. Esto no es malo, esto es algo lógico en el cerebro. Y de ahí que dentro del cerebro hay una zona, que es la corteza cerebral, donde está representado lo que llamamos el homúnculo, que es un mapa donde se va a mostrar cómo está cada órgano representado y cómo el cuerpo, tanto sensorial, va a tener una posición en el cerebro. Aquí se pueden reír muchas veces porque fijaros el dedo gordo, la cantidad de espacio que va a ocupar, o en la boca, es lógico, ¿no? Tú tienes que meterte en la boca la comida, y es algo que se está utilizando, las manos las estás utilizando muchísimo.
Y también los pies, no tanto como las manos, pero aquí están los pies también bastante representados. Los ojos, fíjate, dentro de lo que cabe es bastante menos. Entonces, simplemente es qué parte se va a activar dentro del cerebro cuando tú utilizas cualquiera de estos sentidos o de estas partes. Y a la vez, ahora ya cada vez se lleva menos esto, también os lo digo, que se están viendo que realmente sí están posicionados así, pero no tienen tanta importancia como parece, sino que en cada uno de los hemisferios del cerebro están una parte importante de lo que estamos haciendo. Ten en cuenta esto, que los cerebros están conectados, los dos hemisferios. Están conectados por esto que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué es esto? Estos son los axones que contactan un hemisferio con el otro. Y esto es muy importante porque va a necesitar de toda esa información para procesar realmente esa actividad. No sé cómo voy de tiempo. ¿Qué queda? Bueno. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer en clase es hacer gorros, utilizar o gorros de piscina, por ejemplo, que lleve o gorros de estos que se venden de los hoteles para la ducha, y entonces ahí vamos a pintar cómo está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y pintar todas las zonas, la corteza motora, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, y aquí que se vayan haciendo dibujitos de cada una de las cosas que es lo que está representando. Eso es importante. También al final en la Semana del Cerebro, la Semana de la Ciencia, muchas veces lo que hacemos es eso, con gorros de piscina, que unos a otros se hagan y luzcan cuáles son los hemisferios. Además, hay muchos, por ejemplo, en este caso, en la Universidad de Salamanca, el Instituto de Neurociencias de Salamanca, también es muy activo en divulgación, y el propio instituto lo abre y hace pósters de divulgación, que estos pósters los iremos colgando en la Sociedad Española de Neurociencia para que estén disponibles para todo el mundo. Y bueno, son cosas como, esto lo llevan principalmente Concepción Lillo, que también es una de las divulgadoras grandes que hay, David Díaz, José Ramón Alonso. Toda esta gente lo que hacen son pósters donde, por ejemplo, un título es Ojos que no ven, cerebro que no siente, lógicamente. Entonces aquí un poco explican todas las alteraciones que puede haber en los ojos y por qué parte de ellas, la mayor parte, no están en el ojo, sino que muchas de ellas están realmente en el cerebro. En adicciones, porque también es uno de los temas que llevan, pues trasladarla a los niños, ¿no? Entonces, el decir qué problemas de salud hay asociados al consumo de drogas, todas estas nuevas sustancias que están entrando en el mercado, ponerles claro lo que es y ponerles claro el peligro que tienen esas sustancias. Todo esto va acompañado por charlas, pero es que ellos mismos, a través de este póster, pueden hacer en clase trabajos, presentar esos trabajos y, de alguna manera, meterse en este tema, ir hablándonos del tema y de los peligros o beneficios que puede tener determinadas cosas. También existe, por ejemplo, que se intenta investigar, por supuesto, con ratones. Aquí el meter el concepto de que realmente la investigación con animales es muy importante. Necesitamos los animales para llegar a conocer todo el cerebro y otros muchos órganos. Y, por ejemplo, ahora se está viendo si existe una terapia celular frente a la neurodegeneración. En la neurodegeneración, ¿qué es lo que te ocurre? Que pierdes células que están dando esas moléculas que hablábamos antes, dopaminas, y puede haber distintas enfermedades neurodegenerativas. O también en este caso, por ejemplo, tumores cerebrales, que es lo que está ocurriendo. Y utilizamos también modelos animales para ver cómo estos tumores pueden crecer, cómo podemos paliarlos o qué es lo que se puede hacer. Todo esto es muy importante y es algo que lo deberíamos ir llevando a los colegios y que ellos trabajen sobre esos temas. Otro tema que les encanta a todos, por supuesto, es el tema de las ilusiones ópticas, es decir, volvemos a la interpretación del cerebro. Es un tema que da mucho juego porque es muy divertido y realmente dicen, a ver, no sé si lo veis desde aquí, pero podéis ver el animal que está camuflado aquí. Normalmente los niños lo ven muchísimo antes que los mayores, es realmente increíble. Nosotros tenemos que fijarnos un poquito y ya conectamos, ¿no? Entonces, aquí es un poco un esquema de por qué vemos esas ilusiones ópticas. Realmente, consecuencia de que somos muy inteligentes. O sea, no es que seamos tontos y veamos cosas, no, todo lo contrario.
el cerebro es capaz de interpretar y entonces hay algo que realmente dices, parece que no está, y sí está, y le vas sacando, pero porque tienes una previa información. Si tú no hubieses visto nunca un oso panda, sería imposible que tú lo vieses ahora, ¿no? Tenemos esa información ya registrada. O en este caso, ¿no?, donde realmente si lo miras fijamente, ves que un color parece que está más cerca del ojo que otro, mientras están todos a la misma distancia. En este, supongo, nada se mueve, por supuesto que nada se mueve, pero otros enseguida, nuestro cerebro va a decir, no, esto vamos a ponerle movimiento, que queda mucho mejor así. Realmente no existe, pero ahí está el movimiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues a grupos de niños en el cole le vais dando una de estas imágenes únicamente, que busquen información, que vean los porqués y que ellos escriban el porqué de esa percepción, el porqué de esa ilusión óptica, ¿no? Y hay determinadas imágenes que los niños, voy a ponerla, que normalmente la pongo, que es, ves, si eres hasta 7, 8 años, ves delfines, 8, 9 delfines. Y sin embargo, si eres mayor de esa edad, ya ves a una pareja besándose. Entonces, bueno, por la representación que tú tienes y el conocimiento que tú tienes del cerebro. Y este también es muy divertido para hacerlo en la clase, a ver si eres capaz de simplemente decirme los colores leyendo esto, ¿no? Entonces, llega un momento en que tu cerebro quiere decir lo que está viendo y no lo que está leyendo, ¿no? Y hay ahí una especie de lucha interna entre el lenguaje y la visión. Una de las cosas que llevamos a todos los sitios es unos talleres de olfato, que en principio los hicimos con la Red Olfativa Española y bueno, siguen coordinados por ella, pero los hemos metido ya dentro de un proyecto de aquí, de la Caixa, que se llama Ciudad en Ciencia, donde es llevar la ciencia a poblaciones menores de 50.000 habitantes, en parte del extranjero, en los cuales llevamos este taller que os voy a contar un poco por encima. Llevamos tanto este proyecto que es Ciudad Ciencia como otro proyecto también de la Caixa, que es Ciudad Barrio, donde en principio en Madrid estamos llevando a colegios, los colegios más desfavorecidos, vamos nosotros, y la verdad para los críos es impresionante el poder ver que, según ellos, investigadores que han salido alguna vez en televisión, eso nos lo han dicho, están allí con ellos explicándoles las cosas y bueno, pues es algo que realmente para nosotros es súper gratificante, pero para los críos incluso muchas veces más, ¿no? Entonces, bueno, en este taller lo que intentamos es hablarles un poquito de todo, cómo desde las bacterias ya todo se comunicaba por señales químicas y dentro de nuestros sentidos hay dos, que son el gusto y el olfato, que realmente es por señales químicas. Los ojos son longitudes de onda, los sonidos son frecuencias y aquí es el primer sentido que aparece, es el más primitivo y desde las bacterias hasta animales más evolucionados nosotros lo que vamos a hacer es comunicarnos por estas moléculas químicas, ¿no? También es importante, ¿por qué? Porque desde los animales más evolucionados tienen reconocimiento individual, defensa contra ataques de otros, límites territoriales, reproducción. Entonces, a hoy día también en nosotros, en los humanos, también es algo que es una forma de comunicación y nos va a influir de una manera positiva o negativa muchísimo más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, fijaros esto, que el olfato realmente es el sistema más evocador. Y dicen que recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 15% de lo que probamos, el 35% de lo que olemos. Pero es algo que se nos mete directamente al cerebro y a veces es difícil de recuperar. Incluso si tú quieres recordar un olor, sin nada delante, es difícil. Pero sin embargo, sin oler, sin ver esa cosa que te ha olido y simplemente reconociendo un olor, te puede evocar un hecho, una historia, un algo de hace mucho tiempo. Y además es un proceso totalmente involuntario, porque cada vez que respiramos estamos oliendo. Olemos cuando dormimos, olemos en todo momento, estamos oliendo. Entonces, se dice, estuve en unas charlas que era la comunicación no verbal y me llamaron, ¿no? Entonces, la verdad que es curioso el ver que una de las formas de comunicarnos es a través de los olores, ¿no? Fijaros la cantidad de moléculas químicas
que expulsamos a través de la sudoración, dolencias, de los olores distintos que tenemos en los brazos, en los pies, la halitosis, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo que nos va a dar es una seña de identidad. Una seña de identidad porque cada uno de nosotros tenemos un aroma exclusivo, excepto los gemelos idénticos. Entonces, y cada persona a la vez va a responder completamente distinto a unos aromas que a otros. Algo nos va a producir una sensación de alegría, de felicidad, mientras otros olores van a ser realmente desagradables o incluso nos van a evocar recuerdos horribles que no queremos que nos lleguen, pero nos están llegando porque es una evocación. Entonces, cada una de estas moléculas, que son todas muy parecidas, lo que van a hacer es, esta forma va a originar los distintos olores. Y, por ejemplo, normalmente las moléculas que tienen grupos de azufre, pues van a ser moléculas que no nos, o sea, van a ser aromas que no nos gustan demasiado, el olor a ajo, el olor a mofeta, el olor a pescado podrido, ¿no? Pero cada una de ellas va a tener distinta conformación. También es verdad que cada uno de los aromas, por ejemplo el jazmín está formado por una combinación grandísima de distintos odorantes, donde uno es el protagonista, pero dependiendo de cuál es la concentración, eso nos va a dar este olor a jazmín o no. Por eso es muy importante, los perfumistas, ¿no?, que sepan muy bien esa diferencia, ¿no?, que hay entre las distintas concentraciones de la molécula. Y hay aromas muy específicos, por ejemplo, el olor al libro antiguo, que todos lo reconocemos en un momento determinado, o el aroma del café. El aroma del café tiene, dicen que existen más de 1000 componentes químicos que van a determinar cuál es el aroma de un café. Nosotros vamos a realmente poder detectar alguno de ellos y depende de la nariz que tengas, puedes detectar más o menos o puedes ver la complejidad. Está ahora la moda del vino, ¿no? Tú hueles y te dicen huele a neumático y dices, bueno, pues lo que me lo has dicho, ¿no? O huele a vainilla, a nuez moscada, eso ya es para ello. Entonces, también es importante que esa concentración de las moléculas, dependiendo cómo sea, va a ser unos olores como, por ejemplo, el indol, que a muy baja concentración te puede dar un olor a rosa, pero a alta concentración huele a pescado podrido. De ahí que muchas veces decíamos, cuando una se pone demasiado perfume, a veces es horrible, ¿no?, porque llega a oler mal con el mismo perfume, que es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el olor, los aromas, es algo que es muy difícil verbalizar. A todos cuando de pequeños nos enseñan los colores, azul, rojo, verde, tenemos clarísimo que es cada color, a no ser que seas daltónico, tengas algún problema, pero en general, o la música, pero los olores huele como a, siempre decimos, ¿no? Huele como a tal cosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde entonces se han hecho ruedas de sabores para detectar los olores. Entonces dices, bueno, pues tenemos una rueda del olor corporal, otra rueda de la leche, del café, es una combinación, huele a pimienta con un poquito de nuez moscada y un toque de vainilla y una fruta roja. Entonces ahí defines un olor determinado. Pero fijaros que esto se hace desde la Edad Media, desde el siglo XVI. Había esta rueda, que es la rueda de la orina. En esa época se iban a lo que eran los médicos, ¿no? Y entonces cada uno iba con su frasquito de la orina. Y llegabas al médico y el médico primero lo probaba y lo olía. Y diciendo eso, y así, de esa manera, podía detectar qué enfermedad tenía. De ahí la diabetes mellitus. La diabetes mellitus porque tenía un sabor a miel. Entonces, es una serie de circunstancias que hemos ido perdiendo, pero el olfato ha sido algo que ha estado muy en toda la vida, ¿no? ¿Y cómo se produce ese olor? Pues llegan unas moléculas, que tú no las ves, unas moléculas que son... ¿Ya ha llegado el tiempo? Corro. Llegan unas moléculas que lo que hacen es llegar aquí, a la nariz, que están todas estas células, y estas células van a enviar sus axones hasta el cerebro. Y aquí en el cerebro se unen en tractos y van a conectar con otras neuronas que ya tenemos dentro del cerebro. Fijaros que todas estas células que tenemos aquí en el epitelio olfativo codifican en humanos para 450 genes distintos, en ratones para más de 1000. Es decir, que el 5% del genoma humano se dedica a la olfacción. ¿El por qué? No lo sabemos, pero algo tendrá importante
para que esté tan codificado. Nosotros tenemos simplemente para la visión 3 colores y con los 3 colores vamos a dar todas las longitudes de onda. Sin embargo, aquí, tener en cuenta que tenemos 490 genes tenemos en humanos. Entonces, es importante en el cerebro, ¿por qué? Porque van a alcanzar dos sitios importantísimos, que es la que se encarga de las emociones y otro que es el hipocampo, que se va a encargar de la memoria. Entonces, había una frase de Kipling que a mí me encanta, dice: para hacer vibrar las cuerdas del corazón, los olores son más seguros que aquello que vemos u oímos. Es algo que te evoca mucho más, que tiene mucha más profundidad. Y de hecho eso lo saben en el marketing, ¿no? Entonces te va a llegar un estímulo, lo vas a recepcionar en la nariz y eso te va a provocar enseguida un efecto, una emoción. Con la vista ya es algo distinto. Es como cuando hueles a café, enseguida quieres algo o demás, ¿no? Entonces, ¿cómo olemos? Hay dos tipos de olores. Uno que es ortonasal, es decir, que va directamente por la nariz, y el otro, que es el retronasal, que es el que está tan de moda. Esto que dice, ese es el gusto retronasal. Bueno, pues simplemente es que pasan por aquí, una vez que masticamos, determinadas moléculas dan la vuelta y van al epitelio este que tenemos en la nariz. Cuando hablamos de los sentidos químicos, que son el gusto y el olfato, siempre aquí podéis hacer una prueba, que es tapar la nariz y coger una hoja de hierbabuena o, por ejemplo, azúcar con canela. Lo probáis con la nariz con una pinza y veis que no sabéis qué es, veis la textura. Y se va, en el momento que quitáis la pinza, la hierbabuena os tiene el olor, o cuando probáis azúcar con canela, sabéis el sabor dulce, pero la canela no. ¿Por qué? Porque realmente, excepto las papilas gustativas que tenemos, que van a detectar el ácido, el dulce, el salado, etcétera, lo demás es a través del olfato. Luego, el 80% de lo que saboreamos realmente es olfato. Y el gusto realmente es lo que, en contacto con la lengua, se va a poner en contacto con la lengua en las papilas gustativas, y de esta manera vamos a saber qué es el dulce, el agrio, el amargo, el salado o el umami. Esto es divertido también hacerlo, simplemente cogéis sal, azúcar, el umami, que lo venden ya en cualquier sitio, porque es el sazón que se utiliza en los chinos, en los restaurantes chinos, o incluso el Ajinomoto, creo que se llama, de Sudamérica, que para que sepan diferenciar cuáles son los sabores, el cítrico, que también con un limón. Entonces simplemente el probar con la nariz tapada o sin la nariz tapada y ver qué diferencia existe entre gusto y olfato. Realmente dicen que tenemos 5 sabores básicos, que serían estos, ¿no? Pero existe uno de ellos, no sé si lo habéis oído hablar, que también se han encontrado que ya existen receptores en la lengua específicos para grasas. Y esto se está ahora analizando, pero no solo eso, sino que hay un 7º sabor que parece que viene de las harinas. Y también hay otros receptores específicos que tenemos en esas papilas gustativas que vienen de allí. Hasta ahora se ha dicho que estos sabores están dispuestos, y esto todavía no existe un mapa en la lengua de los distintos sabores. Si vosotros lo probáis, os cogéis unas torundas de estas de algodón, la mojáis en dulce, amargo, etcétera, cada uno tiene la disposición distinta. Ya, vale. Y bueno, pues ya está. Lo que hacemos es contar las papilas gustativas, teñimos la lengua con un colorante alimenticio, vemos el número de papilas gustativas que se tiene, y depende de eso, pues puede ser gustador, no gustador o supergustador, pero además eso también está genéticamente regulado, y también en los talleres lo hacemos. Hay una sustancia que es la feniltiocarbamida, la cual puede hacer clasificar a las personas dependiendo de su mayor o menor sensibilidad al sabor amargo. Y entonces, depende de los alelos que tengan un gen determinado, pues van a ser no gustadores, gustadores o supergustadores. Y bueno, ya está. Os dejo con esta frase muy bonita, que es de Helen Keller, que era muda, sorda y ciega. Y aún así hizo una carrera, podéis ver la película o leer el libro, pero el olfato era esto, es un poderoso hechicero que nos transporta a través de miles de millas y de todos los años que hemos vivido. Y realmente es espectacular el leer el libro y ver cómo una persona sin el resto de los sentidos puede, con el tacto y el olfato, llegar a realizarse en la vida. Y ya está, eso es todo.